que disponga su corazón, mi hermano, a cantarle y exaltarle. De noche cantaremos, celebrando su poder, con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte de Jehová. Celebraremos su poder. Es el poderoso de Israel, poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. De noche cantaremos celebrando su poder, con alegría del corazón, como el que va con la flauta al monte de Jehová. Celebraremos su poder, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, porque es el poderoso de Israel, poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Los oídos de los sordos se abrirán y oirán, los ojos de los ciegos se verán. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará, porque es el poderoso de Israel, poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. El poderoso de Israel, poderoso de Israel, poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. El poderoso de Israel. De noche cantaremos celebrando su poder, con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte de Jehová. Celebraremos su poder, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, poderoso de Israel, poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará, porque es el poderoso de Israel, poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, porque es el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, porque es el poderoso de Israel, poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Aleluya. La gloria para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así como David danzaba, aleluya.
aterrizaba en la presencia del Señor. El pueblo se regocijaba. La vida aterrizaba en la presencia del Señor. El pueblo se regocijaba. Que David andaba conforme al corazón de Jehová. Que David cantaba conforme al corazón de Jehová. David peleó contra el oso y el león. El pueblo se regocijaba. David peleó contra el oso y el león. El pueblo se regocijaba. Que David andaba conforme al corazón de Jehová. Que David andaba conforme al corazón de Jehová. David peleó contra el oso y el león. El pueblo se regocijaba. David peleó contra el oso y el león. El pueblo se regocijaba. Que David cantaba conforme al corazón de Jehová. Que David cantaba conforme al corazón de Jehová. Aleluya. David aterrizaba en la presencia del Señor. El pueblo se regocijaba. Aterrizaba en la presencia del Señor. Y el pueblo se regocijaba. Que David cantaba conforme al corazón de Jehová. Que David cantaba conforme al corazón de Jehová. David peleó contra el oso y el león. El pueblo se regocijaba. David peleó contra el oso y el león. El pueblo se regocijaba. Que David cantaba conforme al corazón de Jehová. Que David cantaba conforme al corazón de Jehová. Que David cantaba conforme al corazón de Jehová. Que David andaba conforme al corazón de Jehová. Que David andaba conforme al corazón de Jehová. Que David andaba conforme al corazón de Jehová. Oh, gracias, Dios. Gracias te damos por estos momentos que podemos exaltarte y alabarte. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque podemos decir que nos hemos entregado completamente a ti. Y que en tus brazos, Señor, podemos confiar. Y que tus manos, Señor, nos van guiando, nos van cuidando. Y caminaremos, Señor, contigo. Entregándonos completamente a ti. Totalmente a ti. Oh,
lo que tú quieras. Por tanto amor, Dios mío, a nuestras vidas, Señor Jesús. De verdad que queremos entregarnos totalmente a ti, que tú sigas haciendo una obra en nuestros corazones, Dios mío. Gracias, Dios mío, por tu muerte derramada pues en esa cruz, Dios mío. Gracias, Dios, por tanto amor, porque tú nos has amado bastante, Señor Jesús. De verdad queremos ir a ti con un corazón humillado y pues hacer tu voluntad también, Señor Jesús. Gracias, Dios mío, por todo, Dios mío, lo que tú nos has dado, Dios mío. Ayúdanos a tener un corazón atento, Dios mío, pues, para poder escuchar tu palabra, Señor Jesús. Gracias, Dios mío. De
palmas al Rey. Cuán grande es Dios. Te adoramos, Señor. Cántale. Cuán grande es Dios. No hay nadie como tú. Cuán grande es Dios. Desde el fondo de tu corazón una vez más dile, cuán grande es Dios. Cántale, cuán grande es Dios. Todos lo verán. Cuán grande es Dios. Corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Gracias le damos. Vamos a prepararnos, hermanos, para recibir al predicador de esta mañana y que Dios unja sus labios. Bendito y alabado Señor, gracias te damos porque en esta mañana, Señor, hemos sentido tu presencia, hemos sentido el Espíritu Santo, Señor. Gracias por morar en cada uno de nosotros. Bendice, Señor. Gracias por todo tu amor, Señor, y por tu misericordia. Bendice al predicador de esta mañana, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Dispóngase a alabar al Señor, hermano. Buenos días tengan todos ustedes. Pues ahora estoy muy contento porque me dan la oportunidad de compartir la palabra de Dios. Y para nosotros que tenemos ese gran privilegio, pues nos gozamos en Cristo Jesús porque son buenas nuevas de salvación. Pero es un compromiso y una responsabilidad muy grande porque quiero decirles que son palabras de vida o de muerte. O sea, no es algo sencillo lo que Dios pone en la carga de todos los que tenemos este gran privilegio y la bendición de compartir el amor de Dios, pero al mismo tiempo es una gran, pero gran responsabilidad. Primero porque les quiero explicar algo. Si no vivimos lo que predicamos, Dios nos lo va a demandar. Y en nuestra vida, o sea, siente uno, ¿cómo puedo yo venir a compartir con ustedes algo si no primero hablé con Dios y mi vida está de acuerdo a la voluntad de Dios? Y pues se dice fácil, cualquiera prepara una predicación, pero vivir de acuerdo al Evangelio, hay mucha diferencia.
ustedes saben algo, que todos tenemos tentaciones, todos los seres humanos, nadie está exento. Ay, hermanos, pero aquellos que predican el evangelio, de veras que le suben al horno, no nada más lo calientan, sino lo recalientan hasta 7 veces. Y tenemos un adversario que está al pendiente de cualquier fallita que cualquiera de nosotros cometamos, luego a señalarnos y a condenarnos. Y tú no puedes predicar, ¿y cómo vas a ir a decir si tú así y así? Entonces, caminamos en una línea muy estrecha. El camino al cielo es Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino. Pero conforme te vas santificando, conforme vas sirviendo a Dios, el camino se va haciendo más delgadito. Ya no te capítulo 12 del profeta Isaías. Mire usted lo que dice la bendita palabra de Dios. En aquel día dirás: cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía, y me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Dirás aquel día: cantad a Jehová, aclamad a su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. La salvación viene de Dios. Esto fue escrito aproximadamente 800 años antes de que Jesucristo naciera. Y el día de hoy lo que quiero compartirles es un tema súper especial, porque voy a hablar de un acontecimiento, el acontecimiento más grande en la historia de la humanidad, y que está contenido en la palabra de Dios, pero es lo más importante que yo he encontrado en la Biblia y en la historia de la humanidad. Este acontecimiento es la cúspide, es la culminación de la obra de Dios aquí en la tierra. No ha habido ninguna otra manifestación más grande de Dios aquí en la tierra, sino que fue a través de su Hijo Jesucristo. En la persona de Cristo Jesús, Dios se reveló a nosotros como humanos como nunca antes en la historia de la humanidad, antes ni después. El hombre más grande de todos los tiempos, el profeta más grande que ha existido, ha sido Jesucristo. Y la obra que Él realizó de este acontecimiento que yo les estoy mencionando ahorita es la resurrección de Cristo Jesús. ¿Sí se oye esto, ciudad? Ese acontecimiento es el fundamento de la fe cristiana. ¿Por qué? Porque es cierto que Jesucristo murió como hombre en una cruz y lo bajaron muerto y lo sepultaron, pero al tercer día Dios lo resucitó de entre los muertos. Entonces nosotros predicamos un Cristo vivo que está sentado a la diestra del Padre, pero que tiene poder para sanar, para salvar y para resucitar muertos. Él está vivo. Nosotros predicamos un Dios vivo. Dios es Dios de vivos, no de muertos.
Y ese es el fundamento de nuestra fe cristiana, la resurrección de Cristo Jesús. Voy a pedirles de favor que vayamos directamente a las Escrituras, a la primera carta que escribió Pablo a la iglesia de Corinto, en el capítulo 15. Y dice así la bendita palabra de Dios: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Voy aquí a detenerme porque fíjese bien, nos está hablando de que hemos recibido un evangelio. Lo que nosotros predicamos tiene un fundamento. Nosotros predicamos desde Génesis hasta Apocalipsis y no nos salimos de lo que es la palabra de Dios. Si ustedes ven en la carta de los Efesios, a los Efesios en el capítulo 2, versículo 20, tienes ahí, Eliud, que me pongas Efesios 2:20. Nosotros estamos fundamentados siempre en la palabra de Dios. ¿Dónde está? Pues es lo que escribieron los apóstoles y los profetas. Es la palabra de Dios el fundamento en el cual nosotros nos basamos para predicar. Y aquí Pablo nos está diciendo en Primera de Corintios que es el evangelio que nosotros hemos recibido. Y dice que solamente podemos ser salvos si retenemos esta palabra. O sea, una cosa es ser oidor y conocer la palabra de Dios, pero hay quienes conocen la palabra de Dios y no viven conforme a la palabra de Dios, aún conociéndola, no viven de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, para ser salvos es indispensable vivir de acuerdo al evangelio, vivir de acuerdo a como Dios quiere ordenar nuestra vida. No es conforme al mundo, no es conforme a mi voluntad, es conforme a la voluntad de Dios. Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Por ejemplo, en esta contingencia, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, pues tenemos ya más de 3 meses, vamos para 4 meses que ya no nos podemos congregar como comúnmente lo veníamos haciendo todas las iglesias. A estas horas, bueno, pues estábamos acostumbrados a que habíamos 50, 60 personas, a veces se llenaba. Ahora ya pues con esto pocos venimos a la iglesia y muchos se enfrían. ¿Por qué? Porque nos regimos por la ley del menor esfuerzo. Como seres humanos tenemos la parte de la naturaleza caída que heredamos y nos regimos por la ley del menor esfuerzo. Pues para mí sería más cómodo esperarme a que mi hermano Román la suba a la predicación, pues yo no voy a la iglesia. Yo sé que pues la voy a ver y ya, se acabó. Pero la palabra de Dios nos dice en la carta a los Hebreos en el capítulo 10, versículo 25, que no dejemos de reunirnos. Dice, no os dejéis de reunir como muchos tienen por costumbre. Esto ya se está haciendo una costumbre. Entonces, si queremos vivir de acuerdo a la palabra de Dios, pues esto es un mandamiento que debemos de cumplir. Si yo dejo que mi carne me jale y que yo descanse y me rija por la ley del menor esfuerzo, pues hermanos, pues yo el próximo domingo, si saben contar, no cuenten conmigo, porque voy a andar conforme a mis deseos, no conforme a la voluntad de Dios. Entonces hay que vivir, como decía Pablo, si retenéis la palabra, seréis salvos, si no, no. Y aquí nos vamos a meter en un problema teológico, porque muchos van a decir, bueno, ¿y la salvación se pierde, sí o no? Teológicamente no se pierde, hermanos, porque Dios, desde antes de la fundación del mundo, ya sabe qué nombres están inscritos en el libro de la vida. Pero tú y yo no, porque no somos Dios. Nosotros estamos limitados. Y Pablo decía, cuiden la salvación con temor y temblor. No sea que yo, siendo heraldo de muchos, no alcance. Y fíjese quién estaba hablando, era Pablo. De tal manera que nosotros debemos de vivir
de acuerdo a las Escrituras. Si no, de nada te sirve venir a calentar el asiento o estar muy cómodamente en un reposet viendo la transmisión que mi hermano al ratito les va a subir, y pues bien, gloria a Dios y aleluya, pero pues cada quien que agarre la suya, ¿verdad? Es distinto a vivir el evangelio. O sea, es un ejemplo nada más de lo que aquí dice. Y luego dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano. Si no creísteis en vano. Si crees porque lees la palabra, porque vienes a la iglesia, pero vives en pecado, estás creyendo en vano. O sea, Dios no te la va a fiar. No te puedes engañar a ti mismo ni puedes engañar a Dios. Él sabe lo que hay en tu corazón. Ahora, yo les vuelvo a repetir, no crean que es fácil, porque ustedes también tienen experiencia igual que yo. No me digan que la vida de ser cristiano es vivir en un lecho de rosas. No, tenemos tentaciones y todas las necesidades que todo ser humano tiene, pero nosotros caminamos en la fe en Cristo Jesús y eso marca la diferencia. Eso hace una gran diferencia, porque ¿cuántos de los que estamos aquí no se han, cómo les pudiera yo decir, tienes ganas de hacer algo y dices, mejor no lo hago? Y aunque te guste y aunque te den muchas ganas, dices, mejor no lo hago porque voy a ofender a Dios. Mejor me abstengo. Nos hemos abstenido de hacer cosas que sí nos agradaría hacer o escuchar o ver, y muchas veces preferimos mejor abstenernos para no contaminarnos. Y eso todo lo hemos experimentado. Es la vida de vivir el evangelio de acuerdo como dice Pablo. Y luego dice, porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a ¿qué? A las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahora fíjese, dice, apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Esto que dice que a la vez nos da a entender que no estaban juntos, porque si hubieran estado los 500 en un mismo lugar, pues no tiene razón de ponerse ahí, no tiene razón de ser. Diría, después apareció a más de 500 hermanos y pues estaban juntos. Pero cuando dice a la vez, nos da a entender que estaban en diferentes lugares. Ahora yo les digo, ¿quién es omnipresente? Solamente Dios. El diablo no es omnipresente, ni ningún ser humano. No hay nadie en toda la creación que sea omnipresente, porque esa es una característica intrínseca de la substancia y de la esencia de Dios. Dios es omnipresente, es omnipotente, omnisciente. Solamente Él. Pero dice que Jesucristo se presentó a más de 500 hermanos a la vez, en diferentes lugares. Jesucristo es Dios hecho carne, es el pan de vida que bajó del cielo para darnos vida y salvación. Y luego dice, de los cuales muchos viven aún. ¿Por qué? Porque esta carta fue escrita aproximadamente en el año 55 de nuestra era. Y muchos de los que vieron a Jesucristo resucitado todavía vivían. Otros ya se habían muerto, como dice aquí la Escritura. Dice aquí, y a otros, pues y otros ya duermen. No era que estuvieran en su casa echándose una pestañita, no, ya se habían muerto físicamente. Todos los que creemos en Jesucristo morimos físicamente, pero aquí la Biblia no nos dice que estamos muertos, estamos dormidos, porque en realidad el cuerpo es el que se murió nada más. Polvo eres y en polvo te convertirás, pero tu alma y tu espíritu no mueren. El alma del ser humano no muere, va a ser juzgada. Y aquí está muy interesante, porque precisamente vamos a ver cómo vamos a resucitar. Dice, vámonos al versículo 20. Dice, mas ahora
Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron fue hecho. Pues usted me podrá decir, oiga hermano, si Jesucristo son las primicias de los que resucitaron, pues hay antecedentes de personas que resucitaron antes que Él. Si nos vamos al Antiguo Testamento, yo recuerdo que Elías resucitó al hijo de la viuda de Sarepta, está en el primer libro de los Reyes. Eliseo resucitó también al hijo de la Sunamita, está también en el segundo libro de los Reyes. El mismo Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, resucitó al hijo de la viuda de Naín, y es un pasaje muy bonito que está en el Evangelio de Lucas. Es el único evangelio que lo registra, pero a veces cuando leo esos pasajes hasta cierro mis ojos y veo, ¿no? Pongo el escenario en mi mente, puedo ver el escenario, ¿no? Venía un contingente de un funeral, iban a enterrar al hijo de la viuda de Naín, y dice que venía mucha gente con ellos. O sea, venía un contingente encabezado por un féretro, era el contingente de la muerte, pues llevaban un muerto. Pero por otro lado venía el contingente de la vida encabezado por el Hijo de Dios Jesucristo. Y también venía muchísima gente siguiendo a Jesús. Venían dos contingentes, el de la muerte y el de la vida, y se topan de frente. Imagínese, póngase y visualice. A Jesucristo nadie le pidió que hiciera ningún milagro. Nadie le dijo que resucitara al muerto. ¿Qué fue lo que lo movió? El dolor de la viuda de la madre. Imagínese, era viuda, era su único hijo, era toda la familia que tenía. ¿Se puede usted imaginar? Yo no sé cuántos de aquí, mi hermano Rolando puede saber de lo que estoy hablando, porque él ya perdió a uno de sus hijos. Y el dolor que debe uno de sentir como padre, yo no puedo ni imaginar tantito que uno de mis hijos o una de mis hijas se me muriera. La verdad debe de ser, es preferible, yo le pediría a Dios, mejor llévame a mí antes que yo pueda enterrar a alguno de mis hijos. Debe ser un dolor tan grande, pero tan grande que eso fue lo que motivó a Jesucristo a resucitar a este muchacho. Cuando vio el dolor de la madre, yo no sé qué venía diciendo, qué venía gimiendo, cómo venía llorando, pero dice la palabra que Jesús sintió tristeza y angustia en su corazón. Tuvo misericordia del dolor de la viuda y paró, tocó el féretro y los paró en seco. Iban al cementerio. A ti te digo, levántate, y lo resucitó. ¿Quién puede hacer eso? Después me acuerdo que está también registrado en el Evangelio de Mateo, la hija de Jairo, una niña de 12 años. Y ya pues le dijeron que cuando llegó pues ya estaban ahí todo el mundo llorando y tristes y el gentío. Jesús le dijo, la niña duerme, y hasta se rieron de él, se burlaron de él. Sacó a todos, dejó al papá, a la mamá, a Pedro, Juan y Jacobo, los dejó entrar con él. Tomó a la niña, le dijo, Talita Cumi, a ti te digo niña, levántate, y la resucitó. Y por último también podemos registrar la resurrección de su amigo Lázaro, el hermano de Marta y María. Vivían en Betania, tenía 4 días de muerto, así que cuando rodaron la piedra donde estaba Lázaro, todo el mundo se tapó las narices porque ya estaba total y completamente en estado de descomposición. No había duda de que estaba pero bien muerto, y lo resucitó. Pero ¿por qué dice que Jesucristo entonces es las primicias si no fue el primero en resucitar? Aquí debemos de entender que es el primero que resucitó de la muerte para no morir nunca jamás. Todos los resucitados que les acabo yo de mencionar que están registrados en la Biblia, efectivamente estaban muertos, los resucitó, pero en el plano terrenal volvieron a envejecer y se volvieron a morir. Pero Jesucristo al tercer día de resucitado subió al cielo, y desde entonces
está sentado en la diestra del Padre, a la diestra del Padre, y no morirá nunca jamás. Es el primer muerto aquí en la tierra que resucita para vida eterna para siempre. Esa es la gran diferencia, pero es el camino que nosotros vamos a seguir cuando muramos físicamente, porque Él aquí nos lo promete. De hecho, quiero decirles que una de las más grandes promesas que hay en la Biblia registradas, y una de las profecías que más me gustan, ponme por favor Primera de Juan capítulo 3 versículo 1 y 2. Vamos a analizar estos dos versículos. Fíjese lo que Dios nos promete a nosotros. Dice: mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados, ¿qué? Hijos de Dios aquí en la tierra. Aquí somos los hijos de Dios. Somos la luz del mundo, la sal de la tierra, somos hijos de Dios. No todos los que caminan dicen, ahí va un hijo de Dios. No, ahí va un hijo de... No, solamente los que creemos en Cristo Jesús y lo hemos recibido como nuestro Salvador, nos ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios, de acuerdo al Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 11 y 12. Nosotros que creemos en Cristo Jesús somos hechos, tenemos la potestad de ser hechos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, pero hijos de Dios nada más los que creemos y somos salvos en el nombre de Cristo Jesús. Somos hijos de Dios. Entonces, mientras estamos aquí, somos llamados hijos de Dios. Por eso es que el mundo no nos conoce. Nos discriminan, ay, va un aleluya, y que va acá, y que tú muy cristiano, y que muy santo, y que acá y que allá. Sí, porque pues nos invitan, oye, pues vamos acá. No, pues gracias, yo no. Oye, que acá, no. Y que fúmale, no, que tómale, tampoco. Entonces, hay una gran diferencia. Nosotros nos abstenemos como hijos de Dios, nos abstenemos de contaminarnos del mundo. Aunque estamos en el mundo, no pertenecemos al mundo. Así dice la Escritura. Entonces, en el plano terrenal somos los hijos de Dios. Pero fíjese en el versículo 2, ponme el versículo 2. Esta es la profecía que quiero con ustedes compartir. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. O sea, ¿por qué? Porque estamos en este cuerpo físico. Nos hemos manifestado con una naturaleza caída cuando nacimos. Y así estamos, con esta naturaleza, y unos estamos más altos, otros más chaparros, unos gordos, otros flacos, tal como Dios nos dio este cuerpo. Pero aquí estamos en esta naturaleza, pero todavía no se manifiesta lo que vamos a hacer. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿cuándo se va a manifestar Jesús? ¿Cuándo? Hay dos episodios. El que está en puerta, con todos estos eventos que se están ahorita ya se han realizado, todas estas profecías para estos últimos días que se están cumpliendo, Jesucristo viene por su iglesia. Va a sonar la trompeta y no todos lo van a ver. Es el arrebatamiento de la iglesia. Ahora los teólogos se han puesto ya más de acuerdo en que pues, no vamos a pasar por la tribulación. Entonces esto ya es inminente. El día y la hora nadie la sabe. No estamos más que esperando. Pero viene por su iglesia, o sea, se va a manifestar a su pueblo. Y los que lo veamos, fíjese lo que dice. Cuando Él se manifieste, ¿qué? Seremos semejantes a Él. Ya no vamos a tener un cuerpo de corrupción, un cuerpo imperfecto, en estado de imperfección. Porque cuando nacemos hay un ciclo biológico que nacemos, crecemos, nos reproducimos y nos morimos físicamente. Pero imagínense si ahorita sonara la trompeta, los que quedemos
En este cuerpo no vamos a degustar de la muerte física, porque vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, y dice que lo vamos a recibir en las nubes cuando Él venga. Entonces vamos a ser semejantes a Él, vamos a tener un cuerpo glorificado, ya resucitado en Cristo Jesús. Por eso es importante la resurrección. Nosotros podemos hablar de que ya hemos sido resucitados cuando venimos a nacer de nuevo, de acuerdo a Juan capítulo 3, el nacimiento de nuevo, pues en automático quiero decirles, hermanos, ya pasamos de muerte a vida. No vamos a ser eximidos de la muerte natural física mientras Cristo no venga por su iglesia. Pero nosotros como cristianos tenemos asegurado de que nos vamos derechitos al cielo con Jesucristo. Y cuando venga el juicio final, el juicio del trono blanco, entonces ahí ya la situación, vamos a tener un cuerpo celestial y también vamos a tener que pasar ante el tribunal de Cristo Jesús, porque dice, es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo Jesús para ser juzgados de acuerdo a las obras que hayamos hecho en la tierra, sean buenas o sean malas. Pero en Cristo Jesús vamos a entrar al juicio y te va a decir, pásale, siervo fiel y justo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, pásale al gozo de tu Señor. Vamos a ser juzgados para salvación, no para condenación. Los incrédulos, Señor, yo a ti ni te conozco. No, pero es que yo iba a Adulam y yo tocaba, y yo hacía, y yo deshacía, y yo servía, y que pasen una película para que vean, sí, que pasen la película, a ver lo que hacías cuando nadie te veía. Sabías las escrituras, pero no vivías conforme a las escrituras. Eras puro parapeto. Apártate, yo no te conozco. Vamos a regresar a nuestro texto, en donde dice en el capítulo 15, ¿verdad?, de Corintios, en el versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, Él ya resucitó y tiene un cuerpo glorificado. Él es el primero en haber resucitado con un cuerpo glorificado para nunca más volver a morir. Dice la Escritura que murió solamente una vez y para siempre. Él ya no, Él es inmortal. Luego, el fin, cuando se entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Y está hablando del juicio del trono blanco aquí. Pero quiero decirles, vamos a hacer una reseña de la resurrección de Jesucristo, donde se originó todo este plan de salvación que Dios preparó para con nosotros. Y esto pasó desde el mismo jardín del Edén. Si ustedes ven, ponme por favor Génesis capítulo 3, versículo 14 y 15, por favor. Vamos a ver cómo Dios preparó la salvación para nosotros, para su pueblo. Esta es una de las profecías mucho más antiguas que todas las demás. Está en el Génesis, en el capítulo 3. Y vamos a ver qué dice la Escritura. Capítulo 3, versículo 14. Y Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las veces. ¿Qué había pasado? Bueno, Satanás tomó forma de serpiente, engañó al hombre y los hizo pecar. ¿Cómo? A través de la desobediencia, cayeron de la gracia de Dios. ¿Y qué fue lo que pasó? Los echaron fuera del huerto del Edén, y Dios puso un querubín con una espada de fuego. ¿Para qué efecto? Para que el hombre no pudiera entrar y estirase su manita y cogiera del fruto del árbol de la vida y comiera de él y no envejeciera, porque la paga del pecado era muerte.
Dios le dijo, si comieres del árbol del conocimiento del bien y del mal, había dos árboles en el centro del huerto, ¿cuáles eran? El del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. ¿Y de cuál prohibió Dios que comieran? Del conocimiento del bien y del mal. Del de la vida, podían comer mientras estaban en estado de perfección, porque Dios originalmente, el plan de Dios no era haber creado al hombre para que muriera, lo creó para vida eterna. Y eso se perdió. Y se cumplió que les dijo, ciertamente el día que comieres del árbol del conocimiento del bien y del mal moriréis. ¿Y qué pasó? Se murieron, primero espiritualmente, porque ya no tuvieron comunión con Dios. Y luego que los echaron fuera del jardín del Edén y ya no pudieron comer del árbol de la vida, empezaron a envejecer y se empezaron a morir. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, en el versículo 14 dice, Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre ti, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Bueno, fíjese bien, cuando Dios dijo esto, es para la salvación de nosotros, la enemistad entre la mujer y Satanás. Dios le dijo, la mujer te va a herir en la cabeza y tú le herirás el calcañar. Bueno, esto sucedió cuando crucificaron a Cristo. Bueno, primero lo flagelaron, le dijeron, lo insultaron, lo abofetearon, todo lo que fue el Calvario. Pero herirlo en el calcañar fue cuando lo levantaron en la cruz, molido a golpes y haberlo puesto y exhibido públicamente. Ahí es haber herido en su calcañar cuando a Jesucristo lo crucificaron. Sin embargo, aparentemente Satanás había ganado matando al Hijo de Dios en la cruz, pero la realidad de las cosas fue la victoria más grande, porque Jesucristo, estando colgado en la cruz, estando herido en su calcañar, le aplastó la cabeza porque resucitó al tercer día, de acuerdo a las Escrituras. Pues podemos ver en Hebreos capítulo 2, versículo 14, ¿qué dice? Por favor, ¿me lo pones? Hebreos capítulo 2, versículo 14, ¿qué dice? Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, era un hombre como nosotros, participó de la carne y la sangre, para destruir por medio de ¿qué? De la muerte al que tenía el imperio de la muerte, este es al diablo, lo derrotó. Al haber resucitado, no, imagínense la fiesta que había en el infierno cuando murió Jesús y lo bajaron y lo sepultaron. No, pues en el infierno, imagínense todo el mundo, tráiganse las Coca-Colas, y estaban de fiesta cuando llega Jesús y les toca, y ya llegaron las muchachas, es el Hijo de Dios resucitado. Se acabó la fiesta, porque Cristo derrotó la muerte y al diablo con poder. Esa es la importancia verdadera de la resurrección de Cristo. Aparentemente el diablo había ganado habiendo matado al Hijo de Dios en una cruz, pero eso nada más fue aparentemente, porque Jesucristo fue levantado. ¿Cómo fue levantado? ¿Por qué fue levantado? ¿Por qué Dios lo levantó de entre los muertos? Porque si yo les preguntara ahorita, bueno, ¿cuál fue el objetivo por el cual Cristo murió y resucitó por nosotros? ¿Cuál es? ¿Cuál fue su objetivo principal? La salvación, correcto. ¿Quién más quiere opinar? La salvación. ¿Qué más? Mi hermano Rolando, ¿qué piensas? ¿Cuál fue el objetivo por el cual Cristo murió por ti? Amén. Pero antes que todo eso, todo está bien, es perfecto, yo les pongo 10, pero antes que eso, fue resucitado al tercer día, porque primero, el sacrificio que él hizo debería de haber sido grato delante de Dios. Si no hubiera sido grato el sacrificio que hizo, no lo hubieran resucitado y no habría para nosotros salvación.
Pero el motivo principal por el cual Él murió era para justificarnos, sí, pero que su sacrificio fuera grato delante de Dios. Si no hubiera sido grato el sacrificio de Cristo, no habría salvación. Ese es el motivo principal, que su sacrificio fuera grato a los ojos de Dios. Y tan fue grato que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, en los cielos y en la tierra. Tan fue grato el sacrificio que Él hizo, que se despojó a sí mismo y se humilló y tomó forma de siervo, que fue tan grato delante de Dios que Dios lo levantó con poder y con gloria y le dio un cuerpo glorificado y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ese es el motivo principal. Y esta profecía antigua se cumple hace más de 2000 años y nos trae la vida y la salvación a nosotros. Voy a concluir remitiéndome de nueva cuenta a la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 2. Quiero que se queden con esta escritura, porque puedo hablar de la resurrección de Cristo. Si quieren saber más, hay muchísimos pasajes. Yo les voy a recomendar, por ejemplo, si quieren saber cuál es el simbolismo de la resurrección en un cristiano, ya como cristianos, como creyentes, lean por favor el capítulo 6 de la carta a los Romanos, a partir del versículo 3 en adelante. Y ahí van a encontrar cómo está documentado que nosotros, una vez que somos cristianos, que somos creyentes, nos dice que vayamos a las aguas del bautismo, porque en el bautismo para nosotros tiene una representación y un simbolismo en el cual se manifiesta la muerte y la resurrección de Cristo en la vida de la fe de un cristiano. Lean por favor en sus casas el capítulo 6 de la carta a los Romanos, a partir del versículo 3 en adelante, y se los voy a sintetizar. Bueno, nosotros como creyentes vamos a las aguas del bautismo, pero a diferencia de la tradición de la iglesia romana, de la cual yo vengo, no hay ningún registro en la palabra de Dios en donde se bauticen bebés, porque dice: crean, bautícense y recibirán al Espíritu Santo. O sea, hay un orden establecido por Dios. No dice bautícense y luego crean, no, es a la inversa. Crean primero, debemos de creer en el Hijo de Dios, nacer de nuevo, para luego ser bautizados, ir voluntariamente. Pero ¿cuál es el significado en relación a la resurrección de Cristo? Bueno, nosotros somos sumergidos totalmente en el agua. Esa es la sepultura de Cristo Jesús. Cuando nosotros nos sumergen totalmente nuestro cuerpo dentro del agua, significa que estamos enterrados, estamos muertos para el mundo, para el pecado y para Satanás. Morimos para el mundo, para el pecado y para Satanás, y estamos muertos. Pero como Cristo resucitó, cuando nos sacan del bautismo, significa la resurrección de Cristo Jesús. Es nacer a una nueva vida. Al haber enterrados, ahí enterramos nuestra naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán. Pero cuando resucitamos, que salimos del agua, somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Entonces,
por último, les voy a pedir de favor, lean y apréndanse Primera de Juan capítulo 3 versículo 2, porque esta es el cumplimiento de una promesa. Todas las promesas que Dios nos ha hecho a todos nosotros, todas se han cumplido. Dios es fiel, Dios es misericordioso y Dios nos ama. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Que Dios les bendiga, que tengan un excelente domingo. Gloria a Dios.